ATC presenta Eva, una pasión. Usted no puede aspirar a tener tan bellas flores si no sabe cultivar las raíces. Las raíces son la base. Tengo unas ganas de acordarme de ella. Convoco a los deudores de tanto recuerdo. Decía aquel insigne español, la vida no es la vida que vivimos, la vida es el honor y es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo viven. Eva Perón, fanática, leal, desenfrenada. Durante 7 años sacudió las entrañas y la historia de un país. Para empezar a saber quién fue. Eva, una pasión. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Querido Carlos Marzán, ¿cómo estás? Nada es casual, como decíamos con Fermín Chávez. Tuve la dicha de conducir en el Miami Arena, como llaman los gringos allá. Pues vos decís Miami Arena, es arena. Pues si arena, ¿qué es lo que ustedes dicen? Arena, Miami Arena. Un show con Paloma San Basilio y con Plácido Domingo. 35.000 personas, las mujeres de largo, los tipos de smoking. ¿Y sabés cuál fue el aplauso más grande y cuándo la gente se puso de pie? Cuando Paloma San Basilio cantó No llores por mi Argentina. Es una maravilla. De pie la gente. Bueno, Evita había nacido en el año 1919, Carlos Marzán, si la memoria no me falla, en ese año.
Canaro abría los espectáculos de los carnavales en el Teatro Colón de Rosario, o como diría Lito Nevia, de los Agasarios, Teatro Colón de Rosario. ¿Y con qué abría Pirincho Canaro el año en que nació Evita? Con En un viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe, o sucio harapiento, una tarde encontré a un borracho perdido en un oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca de este modo le hablé, y él entonces me hizo esta cruel confesión: preste amigo, atención. Y sé, porque me lo contó esa Canaro, año 1919 en que había nacido Evita, ¿eh? Pasan los años y Evita se muestra muy hincha, muy fervorosa partidaria de Juan Arbizu, que estrenó por el 50 aquí en Maipú, 555, aquello de mantelito blanco, de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco, hecho por mi madre, en horas de invierno de nunca acabar. Tienen tus dibujos, figuras pequeñas, avecitas locas que quieren volar. Los bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Qué capacidad para emocionarse tiene uno, que bobo se pone, te recuerda. Y era muy hincha Evita, además de Pedro Vargas, que por el 51, un año antes de que se nos escapara de la vida ella, estrenaba en la vieja Splendid Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde va? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Dedicate a esto, ¿eh? Tocás muy bien. Bueno, vamos a hablar de obras sociales que después las va a desarrollar mucho mejor que uno, sin duda, mi querido Fermín. Le preguntamos a la doctora Matilde Menéndez y luego incorporamos a Delia Maldonado. Matilde, ¿quién era Fiora? ¿Ustedes saben quién era Fiora? Porque junto con Eva Perón había muchísimas mujeres que ella iluminaba y que la ayudaban en su tarea. Y Teresa Fiora hizo una tarea importantísima con Eva Perón, que fue constituir la Escuela de Enfermeras de la Fundación, que se llamaba justamente 7 de mayo, el día del natalicio de Eva Perón. Y Fiora, que organizó también el primer local de mujeres en un partido político en Buenos Aires, el Partido Peronista Femenino, fue una mujer que luchó, como luchaba Evita y como luchamos nosotras las mujeres, por la dignificación de las enfermeras, que están discriminadas y que necesitan que nosotras continuemos todos los días la tarea de Fiora y de Eva Perón. Eva Perón, además de ocuparse de la enfermera, de construir hospitales de la Fundación, tenía junto con los trabajadores y los niños una prioridad que fueron los ancianos. ¿Usted sabía que le debemos a Evita el decálogo de los derechos de la ancianidad? Y que fue Eva Perón la persona que por primera vez en la Argentina dio pensiones a la ancianidad. Pero ella empezó a hacernos sentir a nosotros como que nosotros éramos muy útiles, que seguramente no había ninguna profesión como la del médico y la de la enfermera, que era lo superior que había, porque era cuando la persona más necesitaba de nosotros. Todas las demás cosas no se parecían a la enfermera. Para mí fue un despertar de mi profesión. No la valoraba. Desde ese momento me empecé a dar cuenta que era una persona útil, que yo podía estar en cualquier lugar y hacer todo lo que esta señora, que era joven, que yo no sabía la edad que tenía hoy, sé la edad que tenía antes, no sabía,
cuánto sabía. Bueno, querido Fermín Chávez, todo esto que yo esbocé antes de estas cosas tan notables de Matilde Menéndez y de la Maldonado, lo esbocé nada más. Ahora explicitalo vos, Escuela de Enfermeras, contanos, por favor. Claro, en ese momento, año 48, Claro. que es un año clave en la Tarea Vita, porque ahí comienza a ver los frutos de lo que ella quiere, ¿no es cierto? La fundación inclusive que está marchando pero sin legalidad. Sí. Todavía no tiene legitimidad, digamos, la Fundación de Ayuda Social. Toda esta tarea del año 48, en la que está la incorporación de la Escuela de Enfermeras a la Fundación, los hogares de tránsito. Sí. En abril del 48 ella inaugura el primer hogar de tránsito en la calle Carlos Calvos al 100. En mayo, junio de ese mismo año, el número 2, hogar de tránsito. Para quienes no saben de qué se trataba, eran lugares de hospedaje transitorio para aquellas personas, mujeres sobre todo, que venían del interior y que no tenían parientes, que no tenían dónde ir. Se albergaban gratuitamente durante la etapa hasta que consiguieran un trabajo. Eso eran los hogares de tránsito. Bueno, los hogares de ancianos, todo lo que hemos visto en pantalla, uno de los policlínicos, ¿no es cierto? Los dos principales, el de Avellaneda, que está en pie, gloriosamente en pie, y el de San Martín, que está también gloriosamente en pie. El de Avellaneda, por suerte, ha recobrado el nombre, ¿no es cierto? Todo esto, y a donde ella fue cuando tuvo que asistirse, fue a su policlínico, ¿no es cierto? Bueno, todo esto que es una obra visible, palpable, que evita desde su despacho, la planta baja del Consejo Deliberante, porque le quedó chico el correo, el despachito que le había dado Nicolini en el correo, ocupó ese despacho grande, que está tal cual, felizmente. Está tal cual, con la mesa, las sillas que ella ocupaba, y hasta el biombo que Perón le prestó, para que por ahí se cambiara, se aliviara, ¿no es cierto? Eso está tal cual, felizmente. Y la gente esperando los pasillos para recibir la respuesta a sus reclamos. Fueran inmediatos, fueran a la semana, pero permanentes respuestas a aquello que el Estado no podía resolver porque no había todavía legislación que lo previera, sí. Ella lo resolvía en horas. Y se abrirá todo el cielo, no será un día normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. Las profecías se dan. Apocalipsis de abajo. Un maremoto de amor. Fiesta en la calle. Qué cosa, ¿eh? El anciano bailando en un lugar de ancianos, el de Seiza creo que es, sí. Y el otro tejiendo una escoba. Qué ternura infinita tiene esto, Dios mío. Pero todo velozmente realizado. Sí, señor. Todo velozmente realizado. Y si no había tiempo para edificar, comprar y instalar. Caso de los hogares de tránsito. En ese año que te referías, Carlitos Marzán, en ese año Edmundo Leonel Rivero en el Tibidabo estrenó con el gordo Troilo. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vino. Y después usted lo gasta firmando los cheques. Porque si hace las cosas mal, preso va a ir usted. Y yo decía, muchas gracias, señora, muy amable usted. Y entonces todos los cheques de la fundación los firmaba yo, todos los cheques.
Y yo puedo tener el gran lujo, después que vino la revolución y que me mantuvieron preso 2 años, de poder demostrar, no saqué los bienes para tener mi patrimonio. Y tengo un decreto de la Cruz Roja donde me dice que todos mis bienes han sido bien habidos. Después de haber administrado más de 2.500 millones a la Fundación y toda la administración del país durante 6 años. Se quedaba hasta altas horas de la noche y tengo el caso de la anécdota que un día me llama, que precisaba que le mandara ropa y me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo, señor, a esta hora estoy durmiendo, son las 4:30 de la mañana. Y dice, ¿cómo son las 4:30? Sí, las 4:30. Yo creí que eran las 10. ¿Qué le va a hacer las 10? Son las 4:30. Trabajaba siempre hasta las 6 de la mañana y a veces íbamos a comer al final en el hogar de la empleada, que comíamos milanesa, una milanesa, papa frita y huevo frito. Y luego le decía, bueno, usted me tiene que pagar ahora. Y le decía, señora, yo la pago, pero usted me lo devuelve al día siguiente, pues yo no robo en ningún lado, le dije. Y ella me lo devolvía. Ella cuando leía era un poco los días sábados. Y leía los sábados porque el presidente le pedía a veces que leyera. Y le decía, si vos querés ser una mujer que valés, tenés que leer. Y entonces le daba los libros para que ella leyera y así se fue perfeccionando para llegar a lo que llegó. A los sábados y domingos, dice, no me lleva el presidente a pasear, más a estudiar. Y bueno, le digo, señora, es para bien de todos. Será hijo, cuántos recuerdos. Qué bien está. Qué bien está. Eso que acota será hijo es verdad, porque además, una de las primeras cosas, yo tuve la dicha enorme que me quisiera mucho el general Perón. Me invitaba a leer Las vidas paralelas de Plutarco, me las tuve que tragar todo y es un excelente libro por otra parte, ¿no? Sí. Bueno, Lito, este caballero es el licenciado José Enrique Míguez, mi querido amigo, al cual no veo nunca. Nunca nos vemos de lejos, ¿Sabes esto lo conozco ya de todo el tiempo. ¿Sabes lo que decía Wimpy, entre tantas cosas tan interesantes? Decía, Juan Carlos, los malos, los hijos de tal, están agremiados. Los pocos buenos que vemos en el mundo no tenemos gremio, agremiémonos. Tomemos un café, compartamos un vaso de vino. Bueno, ¿cómo es ese metejón del 70 con Rosalía Sino, con el peronismo, con Eva, a ver, con Evita? Bueno, vos sabés que cuando Evita falleció yo tenía 4 años. Lógicamente yo nunca la vi, no la pude conocer. Y a mí toda esta transmisión, ¿no es cierto?, de querer a Evita y después comprenderla, saber todo lo que hizo y leer muchos de sus discursos, sus libros. Esto me viene por mi vieja, yo desde muy chiquito. Mi vieja que se peinaba con el rodete igual que ella, que se usaba en esa época. Entonces, bueno, mi vieja me hablaba mucho de Evita y yo, fue una cosa que se me fue metiendo de muy pequeño, de saber que me estaba hablando de una persona con una capacidad de solidaridad impresionante, una gran lealtad. Y bueno, después fui creciendo, haciéndome de amigos, empecé a tener también un pensamiento, ¿no es cierto?, más político y comencé a interiorizarme más. Y lógicamente la primera cosa que me sedujo fue ese rostro, ¿no es cierto?, esa imagen con tanta fuerza, con tanta pureza. Esto acompañado, creo luego, con las cosas que uno va descubriendo históricamente que han pasado en nuestro país y con toda la atención que ella tuvo siempre con las clases más populares, es lo que hace que uno la sienta tanto, ¿no? Está bien. Qué ciudad la de además. Pero qué lindo. Che, no sé, a ustedes les impresionó como a mí, porque son más jóvenes, ¿no? Pero viendo estas cosas, el entusiasmo que había en esa época en la gente, ¿no? Y la seriedad con que hacían las cosas. Yo veo a esas enfermeras todas serias, Evita hablando así, movida, la gente huyendo. Yo creo que después se vino un poco abajo con la Revolución Libertadora y todo lo que vino después. Realmente, cómo se deshizo el país, ¿no? No hay optimismo, ¿viste? En esa época la gente sabía que están cosas serias y realmente vos ves que toman en serio lo que hacen todos, ¿no? Esos viejitos se sientan haciendo escobas. Sí. A mí me impresionó realmente, ¿no? No sé usted, vos sos más joven, te habrá pasado lo mismo, pero ¿no? cuando uno ve los noticieros, otro mundo realmente. ¿Y cuál es tu interpretación, si vos sabés de esto? Te pensé que el país se deshizo. ¿De ¿no? qué no sabes? Se deshizo, además que estas cositas chiquitas sociológicas. No, el país se deshizo mucho, ¿no? Con venganza, con persecuciones, con odios. Yo creo que ahora se va a empezar a reconstruir poco a poco, en muchos años, pero sola, presidente de los gobiernos, ¿no? A mí no me interesan los gobiernos. Pero solo el país se está juntando de nuevo, está perdiendo un poco. Este periodo electoral, bueno, empiezan los insultos de nuevo, pero en general hay un deseo de paz, de tranquilidad. Nadie quiere matarse, nadie quiere perseguirse de nuevo, ¿no? La gente no quiere violencia, ¿no? Sí se rompió todo ese esquema de antiperonismo y peronismo fanático y qué sé yo, ¿no? Yo creo que felizmente se rompió, ¿no? No hay democracia si la gente no se respeta y la gente no respeta al otro también, ¿no? Está bien. Hay una pequeña ciudad que conozco
de un archipiélago que son 4 islas enormes, donde viven 130 millones de habitantes que perdieron la guerra, que no tienen petróleo, no tienen trigo, no tienen un corno de nada, y van primeros en casi todo lo que han emprendido en el mundo. Y en esa ciudad que te hablo, hay una estatua, un tubo, una columna con un angelito que recuerda lo que les pasó aquel día de octubre del 45. Es Hiroshima. No se vive para el odio, se vive para construir, para ir para adelante, para empujar la vida. Empujando. No son 33 millones, son 130 millones. Qué cosa. ¿Qué aportó Evita a la mujer argentina? ¿Cómo la cambió? ¿Cómo fue? A ver, contá. Para mí lo mejor fue el aporte del voto femenino, realmente. Claro. Yo soy un hincha bárbaro de lo femenino en política. Es decir, fíjate primero, ella misma, el matrimonio con Perón aportaba que la emotividad, el empujar, el entusiasmo, la cosa prototípica de las mujeres como principio. Y Perón era el racional, el que manipulaba. Yo creo que eso es muy positivo que hubieran entrado las mujeres. Porque ahora dicen, bueno, sí, antes lo propuso Victorio Campo o la de Moró de Justo, bueno, lo propuso, pero la que hizo fue ella, ¿no? Los demás propusieron, ¿no? Esta lo hizo. Y yo creo que incorporó una cosa que hace falta en toda la política del mundo. Estoy trabajando sobre eso ahora, un libro que voy a sacar sobre lo femenino y lo masculino en política, ¿no? La mujer, el hombre aporta lo racional, lo derecho a las ideologías, todas esas macanas que andan por ahí, ¿no? Y la mujer aporta el sentido de la vida, el realismo, la cosa concreta. Tiene que educar hijos, pero sabe que hay que darle de comer todos los días. Bueno, aporta la conciliación. Fíjate que una madre está acostumbrada a que los hijos se pelean, bueno, no, ¿quién tiene razón? Bueno, chéquense la boca, muchachos, ¿qué podemos hacer? Y los pone de acuerdo también. Es otra cosa muy importante. Las madres aprenden eso. Y después, otra cosa, ha sido tanto tiempo dominada la mujer que ha aprendido, desgraciadamente, los artes de la persuasión, ¿no? Realmente, y la política es persuasión, no es prepotencia ni violencia, es persuasión. La mujer aprende a persuadir, te hace un cuento y al final te convence, ¿no? Bueno, en política hace falta persuasión, la diosa Peito, los griegos, ¿no? Porque yo creo que son cualidades que no hemos tenido nosotros. Estamos siempre agresivos, peleadores, creyendo que la verdad la tenemos cada uno de nosotros, que el otro es un idiota siempre, que el otro no sabe nada. Y la mujer aporta eso, reconoce todos los intereses, reconoce todas las opiniones y los concilia, los reconcilia. Y no hay democracia sin eso. O sea, sin mujeres no hay democracia. Sí, señor. Yo no creo en las democracias masculinas, no lo creo. Entonces no vale el hecho rosarino, esa copla rosarina, el copla Noé, que me enseñaste vos, Fito, para una que dice, Dios primero hizo al mundo y descansó, después hizo al hombre y descansó, y después hizo a la mujer y desde entonces no descansó ni Dios, ni la gran... Bueno, yo sabía que iba a tener algo de el pie que me da. ¿Qué dice? Gran diputada, encantadora mujer, Marcela Durrué. ¿Qué nos dice la diputada? A ver, adelante, Marcela. Bueno, me encantaría contar un par de anécdotas que me parece que son bastante representativas de lo que está pasando hoy en la política argentina. Nosotros estábamos haciendo campaña para explicar a varones y mujeres qué era esto de la ley de cuotas que después se sancionó en el Congreso. Entonces, por ejemplo, en un acto donde un importante dirigente político de mi provincia que nos acompañaba y que intentaba ayudarnos, dice un discurso donde habla de lo bárbaras que somos las mujeres, que somos maravillosas, y cuando termina el discurso dice, bueno, yo lo que les quiero decir es que ustedes son para nosotros casi como compañeros. Y después hay otra historia que también un personaje importante cerró el discurso diciendo que nosotras teníamos que tener claro que él trataba de explicar que si nosotras nos juntábamos teníamos mucho poder. Y terminó el discurso diciendo, porque la verdad, chicas, yo estoy seguro que si ustedes se juntan no hay quien las aguante. Estas son las contradicciones entre las relaciones políticas, porque estoy hablando de personas que en realidad estaban apoyando nuestra propuesta y que nos estaban acompañando. Y esto tiene una historia que es común a todos, porque yo sé que todos nos vamos a reconocer en una escena doméstica como esta, donde nuestros padres le decían a nuestros hermanos varones, chicos, vayan a jugar a la pelota, nena, quédate en la cocina a ayudarme. O donde, por ejemplo, decían nuestras abuelas, bueno, los varones tienen que estudiar, pero vos no importa, porque igual te vas a casar. Entonces todos, hombres y mujeres, estamos determinados por esta cultura que nos enseñaron desde que nacimos, que está en los libros de texto, donde dicen mi papá trabaja, mi mamá cocina. Y bueno, es lógico que estas cosas sucedan. Yo creo que esta batalla que estamos dando las mujeres argentinas por la igualdad de oportunidades no es una batalla solo de las mujeres. Un mundo más justo es un mundo más justo para mujeres y para varones.
creo que es una batalla de todos, que nos va a costar a todos, porque a veces nosotras mismas nos reconocemos diciendo a nuestras hijas las mismas cosas que nos dijeron a nosotras. Tenemos que hacer un esfuerzo serio y sincero para construir un mundo mejor, y un mundo mejor es seguramente un mundo de pares. Musicalicé cuando hice la banda sonora de su film Evita, ¿Quién quiere oír que oiga? Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos quitan las ideas, nos queman las palabras, nos quitan la memoria. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos quitan la memoria, nos queman las palabras, nos quitan las ideas. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
Fermín Chávez, profesor, amigo, informadísimo. El gusto de tenerte con nosotros. Mi gusto. En este programa tan especial de Evita y para Evita. Háblanos de Evita, por favor. Bueno, hablar de Evita es hablar de una de las mayores protagonistas de la historia sudamericana, en lo que va del siglo, por supuesto, y en mucho más del siglo. Nuestro país ha dado grandes figuras femeninas, pero indudablemente las características y esta corta historia de tan pocos años, pensar que en 5 o 6 años hizo todo lo que hizo, es única. Esto está visto por los historiadores hoy de cualquier país, los historiadores extranjeros que están estudiando hoy. Hoy en Estados Unidos, en este momento, 2 universidades norteamericanas están estudiando mi testimonio, el librito final de Eva Perón. Eso indica la dimensión de... Qué poco lo sabe la gente aquí, Fermina, eso. Qué poco, qué mal informados estamos. Sí, estamos bastante desinformados. Sí, señor. Sí. Bueno, y sin duda, esta Evita Duarte primero y Eva Perón después, que se encuentra un día con un protagonista, otro protagonista grande de la historia argentina, mediante un sacudón de la tierra que se produjo en San Juan, que fue, como todos sabemos, el punto de unión en ese escenario de la calle Florida y luego del Luna Park, que dio comienzo a esta relación histórica que va más allá de la historia personal, de la historia de la pareja. Historia, sin duda, para quienes desde lejos ven sin pasión, inclusive esta ópera que tanto la dio a conocer en el mundo, aún con las inexactitudes históricas, no importa, señalan la grandeza, la dimensión de esta figura femenina. Eso de San Juan te demuestra una vez más que nada es casual, ¿no es cierto? Nada es casual, Juan Carlos. Todo está tramado, decía hace siglos un pensador alemán, Leibniz. Todo conspira, porque la palabra conspirar no significa conspirar para el mal, significa ponerse de acuerdo para algo. Pero, bueno, todo está tramado. Vos estabas en el 50 en la CGT, ¿qué hacías? Sí, señor, en la oficina de prensa, redactor del periódico de la CGT, en un secretariado integrado por Espejo, Santín, Valerga, Graciano Fernández, luego Armando Cabo, cuando muere Fernández, y me tocó desde allí ser testigo de la estrechísima relación de la señora Eva Perón con el secretariado de la CGT. Yo diría una comunicación casi diaria, porque indudablemente ella atendía lo social, primero que todo, lo político indirectamente. Había a veces, ocasiones que un discurso de ella que iba a pronunciar, todavía los primeros discursos los leía, los mandaba a la CGT para que, bueno, a ver qué opinaran. Y a su vez los discursos de Espejo, de Santín iban hasta el despacho de la Secretaría de Trabajo del Consejo Deliberante y volvían alguna vez con alguna pequeña corrección, algún agregado. Recuerdo, en una lapicera con tinta verde, lapicera Fuente entonces, de tinta verde. ¿Y por qué, Fermín? Y bueno, ¿por qué esa preferencia? Sí. Hay dedicatorias de ellas del año 39, 40, 41, 42, también con tinta verde. Alguna razón que ese color significaba algo para ella, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la sensibilidad artística, sin duda. Pero puede que sí. Pienso eso. ¿Querés que evoquemos? Hay un noticioso de un 1 de mayo donde la figura trascendente es ella. ¿Lo vemos? Lo vemos. Adelante, por favor. Y accediendo al requerimiento de la multitud, la señora María Eva Duarte de Perón dice: y es por eso que hoy, este 1 de mayo, es un 1 de mayo criollo, porque es un 1 de mayo de júbilo, de alegría. Es un 1 de mayo en que todo el pueblo argentino trabajador le dice al general Perón: presente, mi general. Bien. Qué vigor, ¿eh? Qué fuerza. Partido Peronista Femenino, sí. PPF. Contanos, sí. Fermín, por favor. Se organiza, digamos, entre fines, durante el año 48 en realidad. ¿Recuerdas tú que en el septiembre del 47 se sanciona la ley? En el 48 comienza
la organización del Partido Peronista Femenino. Y a la primera asamblea, presidida por Evita, en el Teatro Cervantes, se realiza, fíjate, reparar la fecha, 26 de julio de 1949. Qué cosa. Ella le habla a las mujeres en el Teatro Cervantes. Qué curioso. ¿Cómo todo está tramado? Realmente. ¿Cómo está tramado? 26 de julio del 49. Bueno, ella fue, como todos sabemos, la promotora principal de los derechos cívicos de la mujer. Sí, señor. Antes que se fuera a España ya dijo unas cuantas cosas para apurar la sanción. Volvió, fue al Congreso, apuró al bloque y lo logró que se sancionara en septiembre. Y luego se encargó de convocar a las mujeres para designar censistas, subcensistas, cubrir el país con cuadros, dirigentes nuevos, porque no había experiencia política en la mujer hasta entonces. Hubo que hacerlo todo, hubo que improvisar en gran medida y elegir, a veces bien, a veces no tan bien, porque no tenía por qué conocer todo el país, la señora de Perón. Este fue el comienzo del Partido Peronista Femenino. Todavía en el 50 se estaba organizando recién en algunas provincias grandes como Buenos Aires. Yo recuerdo que en algunas reuniones en el hogar de la empleada, en aquellas comidas de los viernes a la noche, concurría a veces doña Elena Caporale Mercante, a quien ella le confió que en la provincia de Buenos Aires a ella no le alcanzaba el tiempo para todo, se encargara de organizar el Partido Peronista. No le alcanzaba el tiempo para eso, ni para su salud, ni para cuidarse, con gran bronca del médico, de los médicos. Por supuesto. ¿Quieres ver, Fermín Chávez, qué dice una mujer de hoy, una política de hoy, Liliana Gordulich? Sí. Adelante, por favor. ¿No? Pensemos en Eva Perón en la década del 40. Por un lado, miles y miles de mujeres totalmente postergadas y por otro lado, las intelectuales planteando el voto calificado. Y Eva apuesta a esas miles y miles de mujeres, muchas de ellas casi analfabetas, absolutamente postergadas y que junto a Eva Perón lograron movilizarse, lograron la participación política, lograron el voto, lograron incorporar por primera vez mujeres en las cámaras y además lograron lo más importante. Por primera vez en la Argentina se armoniza lo social y lo político. Antes de Eva Perón y el peronismo, la política era para unos pocos en el comité y por la noche. Después la política pasa a ser algo cotidiano y a resolver los problemas de la gente. Creo que hoy una reforma del sistema político tiene que volver a tomar ese espíritu, eso que significa preocuparse por la gente y que la política tenga que ver con lo cotidiano. Entonces creo que en este marco se entiende lo del 30% y se comprende lo que dice Naciones Unidas, que no puede haber democracia verdadera si no hay participación efectiva en las decisiones de las mujeres.